Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. Vamos a cerrar esta serie de programas viajando por la cordillera de los Andes con uno de los países más espectaculares de América Latina. Es el segundo país más grande del continente y es el primer país latinoamericano que tiene 5 premios Nobel. Es un país de contrastes absolutos, un país de una belleza espectacular y su gente, particularmente su gente. Muchas veces tenemos un prototipo del hombre argentino como muy picadito, pero no. La verdad es que la gente en la Argentina es gente amable, gente bella, que tiene mucho de qué alegrarse de un país realmente maravilloso. En la actualidad, la Argentina es uno de los principales países de la riqueza del oro blanco, del litio. Es un país exportador, es de petróleo, pero también de soya. Y es un país que tradicionalmente pues, nos encanta por todas sus historias, por toda su literatura, pero también por toda su hermosura paisajística. Y claro, es el país de los vinos mendocinos. Para hablar de esta belleza de país, pues nos acompaña el físico Javier Esparacino. Javier, bienvenido a los micrófonos de Uniminuto Radio. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación y saludos ahí a todos tus oyentes. Gracias por hacerme parte de este recorrido que vienen haciendo por los queridos países de nuestra Latinoamérica y un gusto de estar en esta conversación. La cordillera de los Andes, que nace en este territorio junto a Chile, le da una geografía muy interesante porque es un territorio nevado, un hermoso cinturón de plata, así se le llama en Mendoza el cinturón de plata, que es toda la cordillera cubierta de nieve. Claro, hay otros lugares de la misma cordillera donde no hay nieve, pero en líneas generales sí, todo esto está cubierto de nieve. Junto a eso, pues hay una serie de llanuras muy hermosas. Pues una de las más reconocidas por nosotros aquí en Colombia pues sería la Pampa Argentina, que realmente son unas llanuras impresionantes, algunas de ellas con suelo muy fértil donde se cosecha mucho y otras pues son un poco más áridas, con mucho viento, pero también con muchas historias. Javier está en una de las ciudades más industriales que tiene la Argentina, que es la ciudad de Córdoba, y ustedes de allí vienen desarrollando desde hace algún tiempo una actividad muy interesante que es el rescate de los bosques nativos argentinos. En la provincia de Córdoba, en el centro de Argentina, tenemos un cordón montañoso que llamamos Sierra Grande de Córdoba, cordón que tiene una orientación norte-sur paralela a los Andes, tiene algunas características muy particulares, entre ellas, digamos, comparte con los Andes mucha de su flora y su fauna, forma lo que normalmente se llama como una isla biogeográfica, en el sentido de que las especies que encontramos allí no están tan relacionadas al Chaco, que es lo que rodea el resto de la provincia, y sí más a los Andes, ¿no? Entonces, en ese sentido, si bien las montañas de Córdoba no hacen parte de los Andes propiamente dichos, sí comparten algunas de sus características, y entre ellas que en nuestras montañas de la Sierra Grande de Córdoba encontramos bosques de polilepis, ¿no? Los bosques que aquí llamamos de tabaquillos, que son bosques dominados por el Polilepis australis, ¿no? Que es la especie de distribución más austral de estos bosques de altura que acompañan toda la cordillera de los Andes desde Venezuela hasta el centro de Argentina, ¿no? Llegando a su distribución más austral aquí en nuestros bosques. En ese sentido, y respondiendo un poco tu pregunta o intentando responderla, por allá por el 97, Daniel Renison, que es un biólogo, un investigador de aquí de CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba, visitando estos paisajes de la Sierra de Córdoba, hizo como un clic, ¿no? Hay un macizo en la parte norte de la Sierra de Córdoba que se llama Macizo de los Gigantes, uno de los puntos más importantes de Córdoba para la escalada en roca. Es un lugar donde mucha gente acostumbra también a visitar, a hacer trekking, actividades deportivas al aire libre. Y en algún momento, por allá por el 97, Daniel empezó a mirar con otro ojo, ¿no?
la zona y se dio cuenta que había un montón de problemas ecológicos ahí y principalmente grandes cárcavas, ¿no? Grandes frentes de erosión en donde mucho suelo se estaba perdiendo. Y ahí empezó a conversar, empezó a buscar un poco de información y se dio cuenta que claro, que ahí, que ese paisaje no había sido siempre así, ¿no? Y que en esos lugares anteriormente había una distribución, por ejemplo, de bosques que ahora no estábamos encontrando. Entonces empezó a iniciar un camino que por ahí es el que nos trae hasta acá, que fue intentar hacer un aporte para revertir esos procesos, ¿no? Por ahí la restauración ecológica, que sería un poco el marco de las actividades que hacemos, tiene un poco esa finalidad. Hacer una intervención con acciones que traten de revertir una degradación en un área para iniciar un camino que lo lleve lo más próximo posible a lo que en ese lugar había, digamos. Y bueno, en ese camino nuestra actividad principal, y si se quiere por ahí más poética, más importante, es la de la plantación de árboles nativos, ¿no? De la plantación de tabaquillos, pero no es solamente eso, ¿no? Desde un comienzo todas las actividades se fueron acompañando por estudios científicos. Por ahí, si uno compara con otras actividades que desde lejos parecerían similares, como podría ser la de plantaciones forestales industriales, ¿no? Que tienen otra finalidad. Si alguien se pone a producir y plantar pinos, por decirte, conocimiento sobre cómo hacerlo está claro y está publicado, las metodologías están claras y están accesibles, y por ahí es un camino que está más o menos marcado y se puede seguir. En aquellos momentos, cuando Daniel comenzó los trabajos de este proyecto, empezó a darse cuenta que no había dónde buscar información sobre cómo producir estos árboles nativos. No había información sobre cuál era la mejor forma de hacerlo. Entonces todo ese camino fue acompañado desde un comienzo de un montón de estudios científicos que fueron estableciendo por ahí las metodologías de trabajo y también profundizando un poco el conocimiento de estos ecosistemas tan particulares. Hay que decirle a nuestros oyentes que el Polylepis es un bosque muy interesante porque son una gran variedad de plantas, aproximadamente más o menos 28 tipos de plantas nativas de los Andes tropicales, y son nuestras, es decir, a diferencia de la gran cantidad de plantas que se han traído a nuestro continente, el Polylepis es nativo, es propio nuestro, y sus bosques son muy particulares. Algunos bosques alcanzan alturas interesantes, de 15-20 metros más o menos, pero otros son pequeños y son árboles llenos de cascarita, es decir, algunos dicen que es como si fuera papel, ¿no? Que los va cubriendo. Y son árboles torcidos, son árboles muy hermosos en líneas generales y que son nativos nuestros. Uno de los grandes problemas que hemos tenido en América Latina ha sido la importación de especies que desafortunadamente pues pelean el territorio con las plantas nativas. Creo que a estos bosques de Polylepis, en el caso de Argentina y en líneas generales en todo el continente, le ha sucedido esto. Así es, como decís, los árboles de Polylepis son nativos de nuestros países. Cuando uno se va moviendo entre territorios, entre países, va encontrando distintas especies y bosques y individuos ligeramente diferentes. Pero todos forman bosques muy, muy hermosos. Por ahí, cuando uno los camina, da esa sensación de estar andando por un cuento de hadas, ¿no? Son bosques de una belleza muy especial. Igual que los árboles, ¿no? Que los individuos. Acá en Córdoba el nombre vulgar o el nombre común con los que lo conocemos es de tabaquillo, justamente porque la corteza del árbol, con sus laminillas finas, color canela, se parecen un poco a las hojas de tabaco, ¿no? Y ese es el nombre donde comúnmente en nuestras sierras lo conocemos, pero en otros lugares, yendo más hacia el norte, se lo conoce como queñua, en otros lados como árbol de papel, como yagual, quehuiña. Va tomando así diferentes denominaciones y está muy arraigado a la cultura serrana aquí y andina en todos estos otros lugares que mencionamos. Los bosques de Polylepis además
forman los bosques a mayor altura del mundo y están muy ligados a la importancia hídrica de nuestras zonas, ¿no? Están muy asociados a cabeceras de cuencas, por tanto tienen una importancia muy grande desde muchos puntos de vista. Vos mencionabas por ahí recién el tema de las exóticas. Es un problema que particularmente en Córdoba, como en muchos otros lugares, también tenemos, que es el avance de especies que no son propias del lugar, que no tienen adaptaciones del lugar y que por tanto tienen otros vínculos con el entorno y con el ambiente, en particular consumos de agua diferentes, cambiando la relación del bosque con el resto de sus especies, ¿no? Por ahí encontramos zonas de nuestra provincia que están invadidas por árboles exóticos y uno caminando esos senderos lo que encuentra son básicamente monocultivos de árboles, a diferencia de un ecosistema nativo en donde uno va encontrando un montón de especies que se interrelacionan, ¿no? Que son las que le terminan dando la salud a ese ambiente y su estado natural, ¿no? Cuando uno habla de estos bosques, que ciertamente, como Javier lo dice, parecen bosques encantados, pues allí la niebla, lo que es esa llovizna pequeñita que alimenta realmente estos bosques y que nutre de agua todas estas regiones, son muy importantes porque si bien es cierto en nuestra Colombia, por ejemplo, el tema de los páramos es vital, pues este tipo de bosques de los polilepis en Argentina y en el resto del continente son vitales porque es lo que permite que realmente los bosques montañosos puedan existir, porque son cuidadores del agua, son cuidadores del suelo. Las especies que no son propias pues dañan ese ecosistema como tú nos lo venías comentando. Estos bosques tienen una gran cantidad de plantas, ya habíamos hablado que son más o menos 28 especies de polilepis, pero también viven allí una cantidad de especies nativas. Hay insectos, hay pájaros, hay toda esa variedad de biodiversidad que viven en esos bosques. Tocaste ahí varios puntos muy importantes. Uno que fue de la neblina o del rol en la captación del agua. Normalmente en los bosques de polilepis en general y en particular aquí en las sierras de Córdoba, las montañas son sitios donde la neblina es frecuente y la lluvia es estacional. Entonces, cuando uno piensa en un paisaje pelado, en un paisaje sin vegetación, y imagina la neblina desplazándose por ahí, es una neblina que pasa, es humedad que se desplaza y que se va. En cambio, si uno ahora imagina ese mismo sitio con un pastizal, con un pajonal, o mejor aún, con un bosque, como los bosques de polilepis, ahora esa vegetación actúa como un peine, favoreciendo que la humedad se fije y se infiltre en esos suelos. Entonces, esa característica y ese rol principal que tienen los bosques de polilepis, ayudando a la captación y a la retención del agua, es súper importante para garantizar el agua para las comunidades que viven cerca y para las ciudades asociadas a esos bosques, pero también para las ciudades que están en el bajo, ¿no? Por ahí a veces las personas que viven en la ciudad no hacen tanto esta relación, que es de dónde viene el agua que sale de su canilla, ¿no? Por ahí, o de su grifo. Cuando uno abre el grifo y sale agua, por ahí imagina que eso es algo que tenemos por garantizado. En particular en Córdoba, que es lo que yo más conozco, digamos, casi todos los ríos de nuestra provincia provienen de este cordón montañoso que nosotros llamamos Sierras Grandes de Córdoba. Entonces la importancia de cuidar ese ambiente es mucho más que local, ¿no? No es solo por cuidar su biodiversidad y por la belleza paisajística y todas las cosas que podríamos ir imaginando, sino también porque ciudades que aparentemente están muy lejos dependen crucialmente de lo que sucede allá arriba. Entonces eso es algo también que es importante no perder de vista.
Y lo otro que quería por ahí agregar a lo que vos mencionabas, que me pareció también muy, muy atinado, muy importante, es que los bosques por ahí también actúan de maneras que no nos imaginamos, ¿no? En ausencia de bosques, para intentar desarrollar el concepto, en ausencia de bosque el suelo pelado está desprotegido, ¿no? Entonces está a merced de un montón de cosas que le van pasando, entre ellas la erosión ocasionada por las lluvias, por las heladas en estos sitios altos, y también en las montañas de acá del centro de Argentina, como sucede en muchos lugares de los Andes, por el efecto de la ganadería. Esa erosión, esas pisadas, sumadas a los efectos de la lluvia y de las heladas, van haciendo que perdamos mucho suelo. ¿Qué significa esto? Porciones de suelo que se van desprendiendo, con la lluvia se arrastran hacia las zonas bajas y que las vamos perdiendo arriba. En Córdoba, por ejemplo, tenemos un estimado de un 20% de roca expuesta en estas zonas altas. ¿Eso qué significa? Que cuando la roca está expuesta, se perdió todo el suelo que la cubría, y ahora el agua que cae en esos lugares simplemente desliza hacia abajo y se pierde, digamos. Si nosotros imaginamos a una montaña en una situación saludable, con un suelo con distintas profundidades, esponjoso, con capacidad de infiltración, ese suelo retiene el agua que cae en la época de lluvia y lo va liberando de a poquito porque le cuesta ir hacia abajo, entonces garantiza que nuestros arroyos y nuestros ríos tengan agua a lo largo de todo el año, a pesar de que tengamos lluvia en algunos pocos meses. Esto es una característica que se repite en muchos ecosistemas de América Latina y hace también que nuestros bosques nativos sean tan importantes de tantas maneras que a veces no tenemos la completa dimensión, ¿no? En relación al páramo, por ahí acá en Córdoba le decimos pastizales. Las sierras grandes de Córdoba, como pasa en otros lugares de los ecosistemas altoandinos, es un mosaico de paisaje. Encuentra pastizales, encuentra parches de bosque, céspedes, encuentra roca expuesta, y eso de algún modo es natural del paisaje, si bien en particular en Córdoba, por acción de la actividad ganadera, que es la principal actividad económica de la zona, ese equilibrio por ahí está un poco desbalanceado. Es natural encontrarse como esta variedad de paisajes dentro del ecosistema y todos son importantes, ¿no? La situación que nosotros tenemos aquí, ese porcentaje natural que teníamos de bosque, que es un estimado del 30% de la cobertura, hoy está en menos del 10%. Entonces, de alguna manera, ha habido un proceso de degradación de este ambiente a lo largo de 500 años que lleva a que consideremos que es importante iniciar acciones activas para su restauración, ¿no? Y un poco nuestras actividades tienen ese marco, ¿no? Identificar que muchas de estas áreas han perdido un poco su equilibrio y que es necesario intervenir para devolverles un poco el camino a una situación más equilibrada respecto a lo que encontraríamos si no fuera por la propia intervención humana, ¿no? En ese sentido, lo que se ha identificado con un montón de estudios es que en esta parte alta de las sierras, por ahí los disturbios principales o las amenazas principales a estos bosques tienen que ver con el uso del fuego y la ganadería. Por ahí estas dos actividades interrelacionadas, ¿no? Porque muchas veces los ganaderos utilizando por ahí el fuego para abrir espacios nuevos, para generar pasturas nuevas, a veces con intención de por ahí quemar una partecita, pero perdiendo el fuego de control, muchas otras veces directamente abriendo áreas nuevas con intencionalidad. Y entonces por ahí el proyecto en el que estoy involucrado intenta trabajar para revertir esos procesos. Por ahí los estudios de Daniel y de otras personas a lo largo de los años nos han demostrado que si queremos revertir
estos procesos de pérdida de suelo y de pérdida de cobertura de bosque, necesitamos necesariamente que suprimir los fuegos en estas áreas y necesitamos también garantizar la exclusión ganadera, lo cual, si uno imagina por ahí las sierras en su gran extensión, si uno las camina, a veces es difícil identificar que eso sea un problema, porque por ahí no encuentra, como en la zona de las Pampas, lugares con gran número de cabezas de ganado. Sin embargo, son áreas mucho más frágiles, ¿no? Por su propio clima, por la lentitud en la que ocurren ciertos procesos, digamos. Son áreas mucho más frágiles y por ahí el efecto que tiene una densidad de ganado mucho más baja es mucho más grande. Y eso se hace un poco más evidente por ahí cuando uno intenta revertir estos procesos de degradación que mencionaba. Los primeros trabajos que se realizaron aquí y que se continuaron a lo largo de los años, se puso a prueba, digamos, el efecto que tenían diversos factores en el establecimiento de nuevas plántulas en esos sitios, y por lejos el factor más importante y más determinante en garantizar la supervivencia y el hecho de que prosperen los árboles era el ganado, ¿no? Si uno hace plantaciones sin exclusión ganadera y con exclusión ganadera, la diferencia que encuentra es alucinante. Realmente árboles que por ahí algunos poquitos que se plantaron sin exclusión todavía sobreviven, pero uno los encuentra después de 20 años de plantados, son unas pequeñas manchitas en el suelo. Cuando ve del lado de adentro del cerco, del lado de adentro de la clausura, el árbol tiene más de 2 o 3 metros. Es impresionante ver el que podríamos llamar sitio modelo de este proyecto, que es un área que se encuentra en Los Gigantes, en este sitio que te mencionaba, que es el sitio más antiguo por ahí de restauración que tenemos en bosques de altura aquí en Argentina. Cuando uno llega a este lugar, digamos, por primera vez y lo mira por ahí llegando desde laderas cercanas, la diferencia que se ve a ojo desnudo, digamos, es muy impactante, ¿no? La diferencia entre el adentro y el afuera del sitio que tiene exclusión es realmente impactante. Y hoy en este sitio modelo que tiene unas 25 hectáreas, adentro vemos un protobosque que, si te digo que vos te perdés por ahí caminando por la montaña de Córdoba y te lo encontrás de casualidad y no sabés lo que pasó, probablemente no creas que es el resultado de un trabajo de restauración ecológica, porque hoy tiene un grado de madurez y una diferencia con el paisaje que tiene alrededor muy importante, ¿no? Y eso ha impulsado mucho las actividades de restauración aquí. La verdad que ese trabajo es un trabajo de 20 años que empezó muy a pulmón y se ha hecho a lo largo de los años, y que de a poquito, con los resultados exitosos que fue teniendo, fue alentando también que vayan apareciendo por ahí con personas que también estaban involucrados, otros núcleos cercanos de restauración, digamos, un proceso de restauración en otras áreas. Y hoy en día estamos teniendo, por suerte, un crecimiento muy grande en esto. Para darles una idea, a lo largo de los años, lo que se fue consiguiendo producir y plantar en estos lugares empezó siendo de algunos cientos hasta estabilizarse más o menos en unos 1000, 2000 por año. Proceso lento y trabajoso, ¿no? Las actividades por ahí involucran no solo la creación de esta clausura, que involucra el costo y el trabajo de hacerlos alambrados y mantenerlos, sino también la recolección de semillas, la producción, que normalmente se hace en ciudades más abajo, pues llevar esos árboles para arriba y plantarlos. Estas actividades normalmente se han desarrollado con mucha participación de la sociedad civil, por ahí los llamamos de voluntariados con escuelas,
voluntariados con grupos de scouts, voluntariados con personas que van teniendo por ahí otra conciencia, les gusta el proyecto y se animan a participar, y personas que van teniendo a lo largo del tiempo distinto grado de involucramiento, ¿no? Esto es El Último Café. Repechando el Cerro Negro, tola, tola, senderito. Repechando el Cerro Negro, tola, tola, senderito. Tranqueando por estos lares, conviene andar livianito. Ay. Liviano mejor andar, como dice la experiencia, por la sierra, por el llano y por la propia existencia. De tabaquillo un bastón, pa' crestear llevo conmigo, que cuando afloja una piedra no hay bastón como el amigo. Amistad, risa, cariño, el hondo surco de un beso. Las cosas que tanto valen no tienen materia o peso. Yo he visto al pobre más pobre, feliz con sus pocos bienes. Yo he visto al rico más rico llorar por lo que no tiene. De mi rumbo y tiempo el dueño, de amistades millonario, vivo trinando en los montes, no como vive el canario. Pajarito solitario nace y muere sin saber que más allá del barrote tanto azul hay para ver. El trampero de los hombres llama con voz primorosa, más un pájaro advertido vuela alto, no se posa, dichosa de la calandria que trina de tantos modos. ¿Quién pudiera ser como ella para poder trinarle a todos? Yo soy puma de la sierra, vivo tranquilo en su encanto, y al tábano pendenciero con la cola me lo espanto. Y soy como algarrobito para el tiempo de sequía, cuando más escasea el agua más vainas doy todavía. Mi gente serrana es flor que florece en las alturas, no importa si alguien la mira, lo mismo da su hermosura. Allí sabrás encontrarme entre mi gente sencilla, donde el paisaje remoto cobija la maravilla. Por guarida tengo un canto, por punta y flecha una copla. Cantares que el río canta, coplitas que el viento sopla. La copla viene de siglos, de entra el pecho de algún modo, florece en boca de alguno, pero pertenece a todos. Milonga del Cerro Negro, tola, tola, senderito. Tranqueando por estos lares, conviene andar livianito. Laray, 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 laray. Esto es El Último Café. Hay que recordarle a nuestros oyentes que la Argentina es un estado federal. Cada estado tiene pues hasta su propia constitución. Es decir, las cosas no son tan simples porque depende de cada estado que haya la voluntad, en este caso, de ayudar al desarrollo de estos bosques y en general de la protección del medio ambiente.
Y hay que recordar también que en el caso del agua, pues la Argentina es un país de estaciones. Cuando llega el verano, cuando llega la primavera, es muy hermosa, pero el proceso del agua allí se complica muchísimo. En el estado de Córdoba, ¿cómo es esa respuesta de la sociedad civil frente a la respuesta del Estado y sobre todo enfrentados a temas serísimos como es el tema de la ganadería, de la industria agropecuaria, aunque no es tanto Córdoba, sino más por los estados de La Pampa, de la zona de Buenos Aires, no de la ciudad de Buenos Aires, sino del estado de Buenos Aires, de San Luis? Pues allí que estas extensiones de cultivos gigantescos, es una cosa de nunca terminar, de soya y otros productos agrícolas que realmente cambian la fisonomía ambiental de estos sectores. ¿Cómo es la respuesta allí en Córdoba? Bueno, yo creo que la respuesta de la sociedad civil es bastante buena, sobre todo en los últimos años, que por ahí, en consonancia con lo que está pasando con el mundo, hay por ahí una conciencia un poco más grande de los problemas ecológicos y también una organización frente a esos problemas. En Córdoba, por ahí yo te mencionaba esto de la ganadería en la parte alta, pero en el estado en general tenemos como diferentes ecorregiones. La parte más al sur y al este es parte de Pampa y es la que sufrió más tempranamente el proceso de cambio de uso de la tierra y de deforestación para cultivos. Y la parte, la mayor parte de la provincia ha tenido también este mismo problema, esta misma dificultad a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Avanzando sobre lo que llamamos Chaco. Para darte una idea de la provincia en términos generales, se estima que nos queda algo así como el 3% de nuestros bosques nativos bien conservados, nada más. O sea, la situación del estado de Córdoba es dramática en ese sentido, ¿no? Y claro, la mayor parte de la superficie del estado ha sufrido cambio de uso de la tierra para producción de soja, como en muchos otros lugares del país y también de América Latina. Volviendo un poco al involucramiento de la sociedad civil, yo soy bastante optimista en ese sentido. Yo creo sobre todo que las nuevas generaciones van teniendo una visión nueva y sobre esta problemática y van queriendo involucrarse más en las acciones. Nosotros nos apoyamos mucho en la fuerza y en el aporte de los voluntarios en los trabajos y además creemos que son espacios necesarios de educación no formal, si se me permite llamarlo de esa manera, digamos, sin desmerecer los espacios de educación formal, estos espacios donde nos relacionamos con la naturaleza de otra manera, donde nos relacionamos con los que están por ahí con las mismas preocupaciones que nosotros, pero en un rol activo, en un rol de acción, yo creo que son muy formativos y muy enriquecedores, ¿no? Y que van por ahí fortaleciendo una red que con el devenir de los años va a ser cada vez más importante para incluso también tener influencia sobre espacios más políticos de gobernanza, ¿no? Si uno quiere que haya cambios por ahí a otras escalas, claro que los involucramientos de los gobiernos locales, estatales y nacionales son necesarios e importantes, y por ahí nosotros tenemos la inquietud y el accionar de que desarrollando estos espacios por ahí también se va armando masa crítica para que estos problemas por ahí tengan otra agenda, para que se discuten, que se traten también en otros espacios. Sí. ¿No?
Bueno, esta zona de Córdoba es una zona también industrial, ¿no? Allí hay ensambladoras de autos y hay otro tipo de industria. Esa presencia industrial en la Argentina en general, en el país, claro, el país es que es muy distinto. ¿En qué sentido? Como es tan grande, hay lugares, por ejemplo en la Patagonia, que lo único que afortunadamente hay unos bosques maravillosos en algunas partes, otras son peladas, pero en líneas generales la industria en la Argentina ha ayudado a mantener o por lo menos tener una visión ambiental, o más por el contrario, siguen en esa dinámica de construir, desarrollar, vender a costa del suelo patrio y de las riquezas naturales del mismo. Bueno, yo sin ser un experto en el tema, te diría que más bien tiene que ver con lo último que mencionaste. Córdoba sí es una ciudad bastante industrial, pero como vos bien mencionaste, por ahí nuestra extensión, tanto latitudinal como altitudinal, ¿no? Sí. Hace que Argentina sea un país bien diverso, tanto en sus ambientes como en las personas que lo habitan, ¿no? Por ahí en el interior de Córdoba tenemos como esa sensación de que fuera de Argentina, cuando las personas imaginan a una Argentina, imaginan a alguien de Buenos Aires, ¿no? Sí. Y tenemos una heterogeneidad tanto humana como paisajística bastante grande, ¿no? Pasando por climas muy diversos, por zonas donde hay, por suerte, abundante agua, como en el litoral, las zonas casi desérticas, como algunas de la Patagonia, zonas con muchos bosques, zonas con mucha altura, zonas muy de pampa, zonas de altiplano, como la parte norte de Argentina. Por ahí tenemos esa heterogeneidad que hace difícil hacer una generalización. Sí es una realidad bastante extendida en el país, que toda la región central, la región pampeana, fue la primera en deforestarse para la agricultura, y que con los avances de la biotecnología de las últimas décadas, eso fue ganando espacio en muchos lugares donde no era un problema la deforestación, y ahora lo es, ¿no? Eso es una realidad más o menos extendida en el centro de Argentina. Sí, lo que es la zona de La Pampa, la zona de Buenos Aires, San Luis también. Pues yo tuve la oportunidad de hacer el recorrido desde la ciudad de Buenos Aires hasta la ciudad de Mendoza por carretera, y realmente es abrumador la cantidad de cultivos de soja, es impresionante, y de maíz, es impresionante. Es decir, son áreas, hectáreas y hectáreas y hectáreas cultivadas, que nos recuerda un poco también a ese cinturón del maíz en los Estados Unidos, que son zonas interminables de cultivos. Esos monocultivos también pues hacen un daño gigantesco, además porque son cultivados con agroquímicos, y entonces el daño ambiental es pavoroso. Exactamente, y por ahí algo que mencionaste también, y que en las últimas décadas ha sido muy notorio acá en el centro de Argentina, es como todo ha ido yendo hacia monocultivo de soja, ¿no? Incluso en desmedro de otras actividades también productivas, como la región este de Córdoba, al límite con la provincia de Santa Fe, que por ahí históricamente ha sido y es una región lechera, digamos. Hoy es mucho más difícil que hace algunos años encontrar estas actividades productivas, y la soja ha ganado muchos de esos espacios, y como bien vos decís, por ahí no es solo el qué, sino también el cómo, ¿no? Y este modelo agroindustrial de grandes extensiones y de cultivos asociados al uso de agrotóxicos
nos enfrenta a problemas socioecológicos, digamos, ¿no? Que ya por ahí tienen una dimensión mucho más grave que el cambio de uso de la tierra, que no es un problema menor, pero le tenemos que sumar todas estas otras problemáticas asociadas a cómo se produce en esos territorios, y no solo al hecho de qué servicios ecosistémicos esas zonas dejan de brindarnos porque no son más, por ejemplo, bosques nativos, sino también todas estas otras dificultades que vos mencionabas, ¿no? Ahora se fumiga con agrotóxicos, sin control, en aviones, en cercanías de poblaciones, en cercanías de escuelas, digamos. Esto abre, digamos, una serie de problemas que podríamos llamar socioambientales y que tienen mucha gravedad, ¿no? Estos cultivos además tienen otro problema, y es la pérdida de insectos provechosos, ¿no? Por ejemplo, las abejas, que son tan importantes para poder tener comida. Sin abejas no tenemos comidas. Yo creo que esto también es una preocupación para Argentina frente a estos monocultivos gigantescos. Sí, la pérdida de biodiversidad en general y claro, de polinizadores en particular, es un problema serio. Ligándolo por ahí a algo de buscarle por ahí el optimismo, que siempre es necesaria, sí, alimentar la esperanza también. Algo que a mí me parece que está pasando y que también es importante, es que acompañado por ahí de esta nueva conciencia ecológica que en muchos espacios uno va encontrando, algo que está apareciendo incipientemente en muchos lugares de Argentina también es proyectos de producción agroecológica, sí, ¿no? Esta manera alternativa de producir y de relacionarse con la tierra y con la producción, ¿no? Con los compañeros de producción, con la organización. Y yo creo que también este tiempo de confinamiento en el que estamos todos encerrados, de alguna manera ha sido también la oportunidad para repensar cosas. Muchas personas tienen un optimismo gigantesco y dicen, bueno, vamos a tener una nueva manera de vivir. La realidad es que va a ser muy difícil porque pues las costumbres, las maneras de producción, pero sobre todo esa cadena que nos ata a todo, que es el tema económico, pues no va a ser tan fácil que la gente cambie la dinámica de ganarse la vida. Argentina pues es un país gigantesco, realmente es muy bonito, con muchas posibilidades, es un país de avance técnico. Hay que pensar que ustedes tienen la planta nuclear, la única que hay en América Latina en esta parte del continente. Brasil tiene algo, pero ustedes han sido pioneros en esto. También han sido pioneros en América Latina en el tema de satélites. Ustedes son exportadores de satélites, por ejemplo. Es decir, hay una posibilidad también, hay otra mirada posible, que es el tema tecnológico. ¿Cómo les está yendo con eso? Por ahí el modelo de país, yo esto es una visión claramente personal, ¿no? Pero por ahí una dificultad que tenemos en nuestros países, en Latinoamérica, que yo veo es la falta de proyectos a largo plazo, ¿no? Y Argentina ha pasado a lo largo de su historia por diferentes etapas, y en algunas de ellas el desarrollo tecnológico ha sido una prioridad. Y eso ha posibilitado ciertos procesos, como algunos de los que mencionabas, por ejemplo, esto de los satélites, en los que Argentina es realmente pionera en América Latina. Y yo creo que por ahí la falta de continuidad de proyectos a largo plazo son los que debilitan por ahí esos modelos, pero creo que sí, que esas alternativas que se abren de desarrollo tecnológico tienen cada vez más que
que alinearse con esto que se ha dado en llamar desde hace un tiempo de desarrollo sostenible, ¿no? Tenemos que aprender a alinear nuestros desarrollos, nuestro agregado de valor a las cosas que producimos y que hacemos, con una mirada que tenga en cuenta y que incluya los costos ecológicos y los costos sociales también, que por ahí un poco los insinuamos en lo que hablábamos antes, que tienen que estar también sobre la mesa, ¿no? Cuando uno piensa en la reactivación, estas cosas que vos mencionabas del confinamiento, claramente que los cambios no ocurren tan repentinamente, pero yo creo que es importante que esta mirada la vayamos poniendo sobre la mesa, y por ahí, más que un optimismo en un cambio drástico, mientras más seamos los que estemos discutiendo estos temas, los que estemos accionando sobre estos temas, más preponderante va a ser entre los tomadores de decisión estas consideraciones, ¿no? Estas perspectivas que a las claras las necesitamos, ¿no? En todos los niveles locales, en los niveles regionales, y también en una visión más de mundo, ¿no? Argentina es un país de sueño, es un país de optimismo, es un país de posibilidades, es un país que bien vale la pena recorrer. Y desde estos micrófonos de Uniminuto Radio, pues invitamos a todos nuestros oyentes, sobre todo a los jóvenes universitarios, que se hagan esta aventura de recorrer todo nuestro continente a través de las cordilleras de los Andes para llegar aquí a la Argentina. Y hay que recordar que la Argentina se prolonga en el Polo Sur, en la Antártida Argentina, que tiene un espacio bastante interesante. Bueno, Javier, el tiempo se nos acabó. Realmente lo único que me queda es agradecerte el tiempo que nos has dedicado desde tu casa, allí en Córdoba, una ciudad muy bonita, entre otras cosas, una ciudad industrial, que tiene una temperatura muy particular, muy distinta a otras zonas del país, y la invitación a todos que recorramos nuestra América. En la medida en que nosotros conozcamos lo que es nuestro continente, vamos a entender la riqueza tan gigante en la que estamos viviendo, y que desafortunadamente pues no hemos sabido aprovechar, defender y sobre todo proteger. Eso es muy importante, proteger la biodiversidad, que es lo que hace que nuestro continente sea tan especial en el contexto planetario. Javier, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación a esta conversación, y comparto ahí tus palabras de que tanto nuestra Argentina como nuestra América Latina tiene un montón de rincones hermosos y diversos para conocer y compartir, y por ahí yo creo que esa mirada por ahí horizontal y de hermanos entre nuestros países nos colocarían por ahí en una situación más, ¿cómo decirle?, de orgullo, que si mantenemos siempre nuestra mirada por ahí en otros lugares y en otras regiones, ¿no? Creo que hay mucha América Latina por descubrir, y hay un montón de cultura y de paisaje sumamente rico en todos los rincones de América Latina. Bueno, y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por habernos acompañado todos estos días del mes de julio por este recorrido que hemos hecho por los Andes latinoamericanos, la cordillera más hermosa del planeta. A todos ustedes, muchísimas gracias, y será en otra ocasión aquí en Uniminuto Radio. Hasta pronto.